le pronom relatif don, que tiene varias significaciones, se parece un poco a la preposición dans, no es don, dans, y se parece un poco en la pronunciación au conector de conséquence donc. Ahora aquí sí que llegamos a pronunciar k, donc, y este dans, la S únicamente cuando hay una preposición, cuando hay un article indéterminé dans un, dans une, sino es dans. Pero este es don, sin pronunciar la T. ¿De acuerdo? Antes de explicar por qué existe, vamos a volver a este esquema que hemos usado en todos los de pronom relatif simple, ¿no? Qui, que, ou, para entender el verbo. ¿Qué es lo que necesita el verbo? El verbo de acción, porque hay otros verbos de estado. Nos concentramos en los verbos de acción, que son estos. Resulta que hay verbos que no necesitan ningún complemento, como el verbo je marche, je dors, y otros que necesitan un objeto, el objeto del verbo. El verbo necesita una compleción, necesita ser completado, o bien directamente o indirectamente. Y es el caso de este pronombre don. Necesitamos ese complément d'objet indirect con la preposición de. Muy importante este detalle. Complemento para entender este pronombre relativo. Las lecciones anteriores hemos explicado el complément d'objet direct, el complément d'objet indirect, pues este es uno de las conexiones secretas entre lecciones y es este. Necesitamos entender el complément d'objet indirect introducido con la preposición de. Très bien. Si entendemos esto, está bien. Vamos ahora a este cuadro para para entender otra cosa. Pues en el idioma hay palabras que se completan con otras palabras. Uno de ellos es este, una palabra completada con de, y pues el complemento de esa palabra que se llama el núcleo. ¿Vale? C'est comme si je dis un curso de francés. ¿Curso de qué? De francés, ¿no? De francés es el complemento del núcleo, ¿no? El noyau, el curso. Eso es explicado en español. ¿De acuerdo? Pues este principio de palabra más de completada con la preposición de más el complemento es la base del entendimiento de esta lección y cómo usar lógicamente el pronom don. Vamos a comenzar con el complemento. Esa palabra sería le verbe. Vamos a cuadrarla. Vamos a ocuparnos del primer caso. Hay tres casos que necesito que entiendan. Vamos a decir aquí uno, este 2 y este 3. Nos vamos a concentrar en el primero. Le verbe parler de, esto es nativamente enlazado. Parler de, hablar de. Y después hablar de qué? Parler de. Très bien. Imagínate en esta frase, je dis, je parle de mon école. Hablo de mi escuela. Je parle de mon école. Y que resulta que la frase siguiente, quiero empezar a hablar, arrancar mi frase mencionando lo complemento. Entonces, en este caso sería empezar mi frase diciendo mon école. Mon école dont je parle. ¿Ves cómo es la frase relativa con don? Resulta que ha habido en las frases anteriores, la frase inicial que vamos a ver aquí, parler de algo.
parle de, hablar de algo. Pues arrancamos nuestra frase relativa con ese algo, ese complemento. Donc, l'école dont je parle. ¿D'accord? Ese es el primer caso con complemento de verbo. Hay verbos, hay una serie de verbos que veremos que funcionan nativamente con la preposición de. Son, como he dicho antes, son complementos indirectos con la preposición. Al menos tendrías que conocer unos 10 que nativamente funcionan con de, como profiter de, s'occuper de, parler de, como este, avoir besoin de, que vamos a ver en esta lección. ¿De acuerdo? Entonces, pasamos al segundo tipo. El segundo tipo tiene el mismo principio, pero no es un verbo, es un adjetivo. Es verdad que usamos el adjetivo fier, orgulloso, por ejemplo. Este uno de ellos. Estoy orgulloso. Ya está. Esto es un atributo. Estoy, ¿qué? Orgulloso. Es un adjetivo, atributo y ya está. Pero resulta que aquí queremos usar ese adjetivo con la preposición de para decir algo. Estamos siempre con el primer principio, de palabra más de más complemento. Okay. En este caso, la palabra, en el primer caso hemos visto el verbo más de y ahora es el adjectif más de. Como aquí, je suis fier, estoy orgulloso, je suis fier y quiero completar mi frase. No me paro ahí. ¿De qué estás orgulloso? Je suis fier de mon dessin, mi dibujo. Je suis fier de mon dessin. Resulta que quiero empezar mi frase con ese complemento. En la siguiente frase hablamos así el idioma, en todos los idiomas. Donc, le dessin dont je suis fier, bla bla bla. Ya veremos cómo insisto aquí sobre el sentido. Lo veremos después. Ahora necesito que entiendas esas etapas. Verbo plus de, adjectif de, más la compleción. Y ahora pasaremos al tercer tipo. Le troisième type es este. En vez de un verbo o adjetivo, este es una palabra sustantivo. Donc, sustantivo, como este, el verbo, la voiture de mon voisin. La voiture de mon voisin est la voiture de, et la compleción, mon voisin es el vecino, el coche de mi vecino. Donc, de mi vecino es complemento del sustantivo la voiture, del núcleo la voiture, de la palabra la voiture. ¿De acuerdo? Es muy importante que entiendas estos tipos. Verbo más de, adjetivo más de y sustantivo más de. Es así, el teléfono del trabajo, el coche de los vecinos, ¿de acuerdo? Y donc, resulta que después queremos empezar por ese complemento nuestra siguiente frase, que va a ser la voiture dont le voisin dont la voiture, ¿d'accord? Al menos esta mecánica de verbo más de, adjetivo más de y sustantivo más la compleción, lo completo. Y que la siguiente frase queremos arrancar por ese completo. Ahora pasamos a este ejemplo de la frase inicial, aquí falta una E. Vamos a decir, Sarah profite de cette occasion. Cette occasion est unique. Très bien. Y ahora la frase, vamos a hacer esa transición de l'occasion unique dont Sarah profite. Hemos hecho esa mecánica de la que hablábamos antes. Ahora vamos a añadir un sentido, un sens, una compleción de la frase. L'occasion unique dont Sarah profite est exceptionnelle. D'accord? Hay un sentido en nuestras frases.
Très bien. Y ahora vamos a pasar a etapa por etapa, cada tipo. Donc le verbe plus 2, la première phrase, il parle de ce projet. Hablan de este ce projet écologique. Ahora la phrase relative más información, más sentido, le projet écologique dont il parle, ahora el sentido, est important pour la planète. Le projet écologique dont il parle est important pour la planète. Très bien, aquí algunos verbos comme rêver de, avoir besoin de, se souvenir de, s'occuper de, y aquí hemos repetido el mismo, avoir besoin de. D'accord? Hemos terminado con le verbe plus de. Pasamos ahora a adjectif plus de. Très bien, lo mismo. Nous sommes contents, aquí voy a completar con el adjetivo content de. Donc, nous sommes contents de notre maison de vacances. Donc, lo has visto, la maison es el complemento. Y ahora voy a arrancar con ese complemento. La maison de vacances dont nous sommes contents est au bord de la mer, la orilla del mar, la costa, est au bord de la mer. Très bien. Algunos adjetivos con de, jaloux de, celoso de, content de, lo hemos visto, être sûr de, responsable de, conscient de, culpable de. Siempre hay una compleción después de ese adjetivo. Y que vamos a empezar arrancar nuestra frase siguiente con ese complemento. Très bien. Y vamos a ir con el último, que es le substantif, palabra, generalmente. Le prix de cette voiture. Es aquí que el núcleo es le prix, el precio, y de cette voiture es el complemento introducido con de. Entonces estamos llamando a la atención de ese pronombre dont. Le prix de cette voiture est élevé, es elevado. Cette voiture électrique. Y ahora vamos a arrancar con de cette voiture. La voiture, desaparece de, que está reemplazado con dont. La voiture électrique dont le prix est élevé est très moderne. ¿Ves? Está el verbo être ici, otra vez ici, pero hay que seguir la contracción que hemos hecho con dont. Muchos alumnos hacen solamente esa contracción, la voiture électrique dont le prix est élevé. Y se paran ahí, piensan que ya han terminado la frase. Pero falta información, hemos hecho esa contracción, hemos utilizado justamente el sentido de dont aquí es cuyo, porque puede ser del que, de la que, de los que ahora lo vamos a ver en ejercicio, y es eso, es entender que hay que terminar la frase con un sentido. D'accord? Très bien. On va voir un texte pour pratiquer un peu le pronom dont. On pratique un touriste espagnol et un Toulousain, un habitant de la ville de Toulouse. Bonjour, je cherche un quartier dont on parle beaucoup à Toulouse. Dont on parle beaucoup à Toulouse. Vous pensez sûrement au quartier Saint-Cyprien. Saint-Cyprien, un quartier dont l'histoire est fascinante. Ah oui, et je voudrais visiter un musée dont tout le monde est fier. Aquí usamos dont. Alors, je vous conseille les abattoirs
un musée d'art moderne dont les Toulousains sont très fiers. Merci. Et j'ai besoin, aquí usamos, j'ai besoin de, entonces seguramente vamos a usar, j'ai besoin d'une spécialité culinaire dont les habitants raffolent, les encanta, raffolent, se vuelven locos, raffolent, le verbe raffoler. Facile, c'est le cassoulet, creo que se parece a la fabada, plato. Facile, c'est le cassoulet, un plat dont nous sommes très contents de, de parler aux visiteurs. Parfait, Toulouse est une ville dont je me souviendrai longtemps. Très bien, nous voici dans l'exercice et puis un devoir. L'exercice. Voyons voir. La pregunta conjugue le verbe. Conjugue le verbe. Non, utilise plutôt les pronoms relatifs. No se conjugan. Donc, qui, que, ou, dont. ¿D'accord? No le he dicho antes, en español puede ser qué, quién, dónde, cuándo, del qué, de la qué, de las qué, de lo cual, del cual, de la cual. No, todo esto puede tener esa significación en todos esos cuatro pronombres importantes para nuestro. Regarde, c'est une ville attire beaucoup de touristes. Veo aquí que no hay ningún sujeto, sería qui. Qui. C'est une ville, hemos dicho el antecedente, une ville qui attire beaucoup de touristes. Donc, como si dijera, c'est une ville, cette ville attire, una repetición del sujeto. Très bien. La phrase suivante, c'est une ville, nous parlons souvent en classe. Donc, veo aquí, nous parlons et falta de. Nous parlons de cette ville. El complemento del verbo parler de es la ville. Entonces es dont. Claro, tienes que analizar la frase anterior. C'est une ville dont nous parlons souvent en classe. Très bien. Phrase 3. C'est une ville a été construite après la guerre. C'est une ville qui a été construite après la guerre. Falta el sujeto. Qui a été. Très bien. La phrase 4. C'est une ville, le principio de la frase es siempre el mismo. C'est une ville, je me souviendrai toute ma vie. Et aquí veo le verbe se souvenir de cette ville. Aquí estamos en el complemento del verbo. Se souvenir de quoi? Et aquí es sí o sí dont. C'est une ville dont je me souviendrai toute ma vie. Très bien, pasamos ahora a un film. Film, la película. Donc, c'est un film, a gagné plusieurs. Aquí veo que no hay ningún sujeto, pues el sujeto es qui. Donc, c'est un film, a gagné. Hemos evitado la repetición de qui, de sujeto, repetir la palabra. C'est un film, nous avons regardé hier soir. Hier soir. Nous avons regardé quoi? Un film. Es complemento directo. Donc, que. Alors, a veces puede ser con apóstrofe si el sujeto es como un, il, y apostrofamos. Que. Pero con qui nunca. Aunque haya hiatus, porque apostrofamos para evitar el hiatus. Y aquí es la única forma de saber que es qui, pues conservándolo, haciendo incluso un hiatus, una dificultad fonética. Qui a gagné, hacemos qui a gagné. Pues aquí, claro, no podemos apostrofar porque son las reglas fundamentales de la gramática. Donc, apostrofamos con que si el sujeto empieza por una vocal y con qui nunca. Très bien. C'est un film, parle d'une histoire
qui parle d'une histoire. Oui, un film, aïe, pardon, film qui parle d'une histoire. Ouais, una historia verdadera, d'accord? Et c'est un film, les critiques se souviennent encore. Donc, à qui le verbe se souvenir de film, se souvenir du film. Donc, dont, non? Complemento de verbo. C'est un film dont les critiques se souviennent encore. Très bien, y ahora pasamos a las últimas frases. C'est le quartier, j'ai grandi. Donc, aquí veo le quartier, el antecedente es un lugar. Donc, sería où avec accent. Où j'ai grandi. Donde he sido, he vivido, ¿no? Très bien. Et c'est l'année, j'ai obtenu mon diplôme. Donc, c'est l'année, veo aquí, es un complemento de tiempo, ou aussi. Porque en francés podemos completar con très bien. Où j'ai obtenu mon. Très bien. Y aquí te dejo un. Vamos a esconder las respuestas pour que tu pratiques, pour que tu puisses compléter les réponses. Toulouse est une ville y aquí elige uno, y, que, ou, dont para practicar y también hay un dictado.